Dado que el tiempo es exacto, pero gracias a que en realidad los expositores previos han dicho, yo diría que todo lo que yo tenía que decir, en el fondo no es mucho lo que tengo que decir y rápidamente vamos a ir pasando de una a otra, pero solo recordar que el hepatocarcinoma tiene una mayor incidencia alrededor de los 40 años y que baja su incidencia entre los 60 y los 70. Desgraciadamente, como siempre pasa, ¿cierto?, el hombre tiene una incidencia o un riesgo mayor que la mujer. No sé por qué, pero siempre salimos perjudicados. En realidad, en cuanto a la mortalidad, ¿cierto?, es bastante alta. Salvo incluso cuando hay resección, esta no alcanza a ser más de un 10%, me refiero a la posibilidad de resecar, y la sobrevida de los no tratados es no mayor de 6 meses, mientras que en los tratados le hace resección, ¿cierto?, es de alrededor de 5 años. Los objetivos del TAC en el hepatocarcinoma son, uno, como ya se dijo, la caracterización, por supuesto la detección. En tercer lugar, la etapificación y la selección eventual de pacientes para cirugía. Y cuando se piensa en cirugía, por supuesto, planear el tratamiento quirúrgico, y ahí viene todo lo que se ha hablado de segmentectomía y anatomía angiográfica del hígado. Y, por supuesto, para el control postoperatorio, digamos. Ahora, hay algunos factores que indudablemente influyen de alguna manera en la imagen de los hepatocarcinomas que vamos a tener. En primer lugar es la rapidez del barrido, y ya se ha hablado mucho de ello, así que no voy a insistir. Lo otro es el timing en el cual uno hace el barrido, que también se ha hablado largamente, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que el contraste de la fase arterial depende básicamente del volumen de yodo inyectado y del flujo del volumen inyectado. El volumen, en general se dijo inicialmente que se podría reducir con los TAC multicorte, pero eso en la práctica hoy en día yo diría que no se acepta, y los volúmenes van a variar entre 100 y 150 dependiendo si ustedes usen contraste a 300 o 350, digamos. El flujo en general, el ideal, es 4 ml por segundo, aun cuando 3, en algunos casos en que la vía venosa no es tan tan gruesecita, digamos, no es malo en realidad. Ahora, en cuanto a la colimación, lo ideal para el tipo de reconstrucción, especialmente si uno está pensando, como ya decía el doctor Cruz, son las colimaciones submilimétricas, es decir, 0,75, 0,6 es suficiente, pero 1,5 que es bastante bueno en general. El pitch, lo ideal es que sea 1 y en ningún caso mayor de 1,5. Las reconstrucciones para la visualización de la imagen, lo ideal, la gran mayoría de la literatura va a decir que que es suficiente 5 milímetros. La verdad es que en nuestra experiencia 3 milímetros no es ni tan ruidosa y en realidad aporta en las lesiones pequeñas, en realidad. Ahora, una cosa que es en cuanto al timing, ¿cierto? Ya se dijo, el gatilleo automático, el triggering, es sumamente importante. Ahora, se habla de estudios bifásicos, trifásicos, pero vamos a hablar de que hay una confusión ahí en la literatura, y en general yo prefiero hablar de bifásico
o monofásico, por así decirlo, cuando uno se refiere a la fase arterial, porque la fase sin contraste, si quiere, la va a hacer siempre, y la fase portal la va a hacer siempre. De manera tal que si hablamos en ese concepto y hablamos de fase de estudio bifásico, eso significa una fase arterial precoz y una fase arterial tardía. Este estudio es óptimo, ¿cierto?, para la visualización de todos los vasos. No existen sobreposiciones entre las fases, como ya lo mencionó el doctor Cruz recientemente, ¿cierto? Y obviamente es el ideal para el estudio angiográfico y es ideal entonces para lesiones vascularizadas, hepatocarcinomas, donde se está pensando en un tratamiento quirúrgico, tanto para la selección y especialmente para el planeamiento de la cirugía. La fase arterial tardía debe ser, cuando se usa fase arterial única, esta debe ser tardía. O sea, no puede ser a los 15, 10 segundos, sino que un pelito más tarde, como lo vamos a ver más adelante. En general es suficiente para el diagnóstico de hepatocarcinoma y no se requiere la fase arterial precoz. En algunos casos siempre hay excepciones, ¿cierto? Y en algunos casos, claro, se crean algunas dificultades diagnósticas, los flashing hemangioma, algunos tipos de adenoma, etcétera, etcétera. Pero eso va a pasar en todas circunstancias, nunca las cosas son 100%, de manera que quedémonos con el concepto de que la fase arterial tardía es suficiente para diagnosticar, caracterizar y etapificar el hepatocarcinoma. Para pesquisarlo, si no hay tratamiento quirúrgico planeado de por medio. Ahora, aquí no hay ningún problema, pero la arterial, el tiempo de inyección, ¿cierto? Eso ya lo vieron bastante. Lo que sí quiero recalcarles es que si ustedes disponen de gatilleo automático, de trigger, úsenlo siempre. Creo que lo que demostró el doctor Chapacasi es más que suficiente para estar claro al respecto, ¿cierto? Y uno no debiera dejar de usarlo si lo tiene, en realidad. En nuestra práctica, el gatilleo con alrededor de 100 a 150 unidades Humphreys en la aorta, la arterial precoz se realiza a los 9 a 10 segundos y esta otra entre los 12 y 15 segundos aproximadamente. Pero eso debe ser automático, no podemos estar ahí pendiente un poco de la atención del tecnólogo, digamos. Solo recordar que, cierto, ya es hecho más que conocido que la gran irrigación del hígado es de tipo portal, pero que sin embargo la irrigación del hepatocarcinoma es fundamentalmente arterial y que el flujo portal en el hepatocarcinoma es siempre menor al flujo portal del parénquima normal. Ahora, hay algunas cosas que es sumamente interesante de analizar y es el desarrollo del hepatocarcinoma, ¿cierto? El hepatocarcinoma en el hígado cirrótico siempre se va a partir de un nódulo de regeneración donde el flujo está más o menos compensado como en el flujo normal. A la medida que va apareciendo algún grado de displasia en el nódulo de regeneración, va cambiando también el flujo del nódulo, de manera tal que el flujo arterial normal se va reduciendo. Posteriormente va apareciendo flujo arterial que va aumentando en el nódulo displástico con foco ya de hepatocarcinoma y obviamente en el hepatocarcinoma menor de 2 centímetros, que es lo que generalmente crea un problema, ¿cierto? El flujo del hepatocarcinoma es esencialmente arterial.
Y finalmente, obviamente, en los otros tipos de tumores más grandes, la lesión es bastante más importante. Aquí alcanzaron a ver ustedes, ¿cierto?, que hay una pequeña lesión menor de 2 centímetros, hay una gran masa, el aspecto ya es distinto, y enseguida hay una masa grande, ¿cierto?, que deriva de un tumor multifocal y también, como ustedes pueden ver, los patrones van a variar dependiendo de las características del tumor. El tumor infiltrante es tremendamente mal diferenciado, difícil de diagnosticar y es lo que habitualmente a ustedes le va a llegar el gastroenterólogo a decirle: ¿cómo no viste este gran tumor cuando tiene una alfa-fetoproteína de 1500? Y ustedes en realidad vieron un hígado un poquito grande, a veces un poquito heterogéneo en la ecografía, ¿cierto? Pero ese es el problema en realidad, esa es la realidad. Incluso la tomografía, el escáner, incluso la resonancia, en ese tipo de tumores son extremadamente difíciles de diferenciar las lesiones. No pasa así con los tumores menores de 2 centímetros, ¿cierto? En el sin contraste ahí escasamente se ve, pero normalmente es hipodenso, ¿cierto?, la lesión. Y aquí hay un concepto que quiero agregar. Cuando ustedes están hablando de tumores y de medir el tamaño del tumor, siempre deben medir, si es posible, a veces no se ven, el tamaño del tumor en esta fase. Por supuesto, va a aparecer un hígado cirrótico. En la fase arterial precoz, el tumor se empieza a llenar, ¿cierto? Se hace más hiperdenso. En la fase arterial tardía es claramente hiperdenso e incluso pueden verse algunos vasos nutrientes. Y en la fase portal, lo que habitualmente van a ver es un tumor bien o hipodenso, y en algunos casos, si tienen más suerte, van a ver también una cápsula muy clara y definida, lo que le pone un sello a esa lesión hipervascular. Ahora, si los tumores son grandes, lo primero que ustedes van a ver, ¿cierto?, son un hígado de tipo cirrótico. En otros casos van a ver también las alteraciones de perfusión vecinas a la lesión hepática. Aquí hay un pequeño nódulo, pero ustedes muchas veces lo que van a ver en estos pequeños nódulos son áreas hiperdensas alrededor, porque hay una mayor irrigación a este tumor, y estas áreas pueden ser o circular alrededor del tumor o incluso muchas veces se encuñan. En los tumores más grandes y en la fase venosa, ¿cierto?, lo hipervascular, el tumor se hace claramente hipodenso, es muy heterogéneo y la cápsula pasa a ser bastante frecuente. Los diagnósticos diferenciales son básicamente el colangiocarcinoma, que suele ser muy difícil de diferenciar con el escáner, el fibrolamelar, por supuesto, esto obviamente es un hígado graso, ¿cierto? Suele ser característico si tiene calcificaciones, pero en un 3 a un 5% también se ven calcificaciones en el hepatocarcinoma, así que, y hay otras lesiones benignas que se asemejan mucho que también las tienen, de manera que no es tan simple. Y muchas veces los hemangiomas, especialmente de tipo cirrótico, retráctil, se presentan en diagnósticos diferenciales. Les quiero ahora, tengo 57 segundos, agradecer a los organizadores por la oportunidad de compartir con ustedes estos conceptos, pero este exceso del tiempo solo se debió a que todo fue dicho en las presentaciones anteriores, así que muchas gracias.